Apunta el título del sermón de esta mañana, tarde. La furiosa respuesta divina al clamor de los suyos. La furiosa respuesta divina al clamor de los suyos. Y vamos a estar en el capítulo 8 de Apocalipsis. Así que, por favor, abran sus Biblias, nuestra frase favorita, en Apocalipsis capítulo 8. Mientras tú lo buscas, yo te recuerdo esto. Una de las partes esenciales de Apocalipsis es esta: que el Señor hace justicia, escucha, protege, responde y recompensa a los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Recuerden que estamos en un libro que fue escrito en un tiempo donde los cristianos eran perseguidos, eran asesinados, eran abusados. Había mucha violencia contra ellos, mucha maldad. Y fue escrito Apocalipsis para darles ánimo y recordarles que el Señor está tomando nota de todo eso y Él mismo sale en defensa de los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a estar en ello y vamos a leer juntos, primero que nada, el versículo 1 y 2. Por favor, acompáñame en tu Biblia a leer Apocalipsis 8, 1 y 2. Yo te animo a que traigas tu Biblia siempre para que la estudies con nosotros. Mira lo que dice. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Recuerda que estamos hablando de un rollo que tiene 7 sellos. Recuerdas que hemos visto antes, has estado aquí con nosotros y ya vimos que fueron abiertos 6 sellos y hoy estamos viendo el séptimo sello. Entonces, este rollo solamente uno es digno de abrirlo. ¿Quién? Cristo, el Cordero, ¿verdad? Y cada uno de estos sellos representa un juicio que Dios derramará sobre esta tierra en los tiempos finales. Eso es una profecía que se va a cumplir. Toda profecía de la Biblia se ha cumplido, se va a cumplir en los tiempos finales. Cuando vengan los últimos tiempos, viene el juicio de parte de Dios para castigar el mal, el pecado, a las personas que rechazaron a Dios. Y ese juicio está contenido en este rollo de 7 sellos. Esto es literal, esto es real, va a pasar pronto aquí en la tierra, no sabemos cuándo, pero las señales nos dicen que estamos cerca de ese tiempo. Entonces Apocalipsis nos habla de esa parte para que entendamos lo que va a suceder en el futuro y está resumido en este libro de 7 sellos. Ya estudiamos en los capítulos anteriores esos 6 sellos que se abrieron. Hubo una pausa después y ahora empezamos con el último sello. En este último sello contiene toda la parte final y más intensa del juicio de Dios que vendrá sobre la tierra, en este último sello. Ahora, este último sello habla de 7 trompetas, como lo vimos ahí en el versículo 2. Es importante explicarte esto, quizá ya lo sabes, pero la manera en cómo el Señor Jesucristo dividió o explicó estos juicios que vendrán sobre la tierra es a través de los sellos, trompetas y copas. Entonces, los 7 sellos, hoy estamos viendo el séptimo. El séptimo sello incluye o contiene las 7 trompetas y la séptima trompeta contiene las 7 copas. De esa manera, con esos 3 elementos, así se divide. Cada uno de ellos representan juicios específicos que vendrán sobre este mundo para castigar la maldad, para terminar con este mundo e iniciar la eternidad con el Señor después. Entonces, cuando se abre el séptimo sello, recuerda que ahí contiene todo lo que resta del juicio de Dios hasta la venida del Señor Jesucristo. Ahí está contenido todas las 7 trompetas y las 7 copas. Es la parte más intensa que le vamos a iniciar el día de hoy. Cuando se abre, dice que hay silencio por media hora. Esto es muy interesante. Es decir, el apóstol Juan, que es el que está viendo la visión, ha escuchado muchos sonidos. Muchas visiones muy estendradas y todo, y de repente llega un punto donde hay silencio por 30 minutos. Silencio cuando se abre el séptimo sello que el Señor Jesucristo abre. ¿Qué representa esto? Este silencio es la calma antes de la tormenta. Es esa expectativa ante la sombría realidad de la destrucción que viene escrito en ese último sello. Es decir, es el silencio que presagia una intensa expectativa, un sobrecogimiento ante lo que Dios está a punto de hacer. El silencio de Dios nunca ha sido ausencia, ha sido una preparación para la justicia. Es decir, sucede esto, abre el sello y todos en el cielo, los hijos de Dios y los ángeles, todos guardan silencio, como diciendo, viene lo más intenso.
Para explicarte esa media hora, te la explico con esta historia verídica de una mujer culichi, esa que tiene bien puestos los pantalones. Está trapeando y amenaza a sus hijos y le dicen, si uno de ustedes pisa lo mojado, le va a ir muy mal. Y siempre existe el hijo despistado que no se da cuenta y pisa lo mojado. En ese momento todos se quedan y hay un silencio ante la expectativa de la ira de la mujer culichi que va a castigar a este muchacho, ¿verdad? Bueno, quise explicártelo así, pero de una manera mucho más intensa. Así será el momento en que abren el séptimo sello, que es el momento más intenso, y todos al ver eso están como, viene lo más duro. Y esto lo dice el salmista en el Salmo 76. Desde el cielo sentenciaste a tus enemigos, la tierra tembló y permaneció en silencio delante de ti. Te levantas para juzgar a los que hacen lo malo, oh Dios, y para rescatar a los oprimidos de la tierra. Vamos a ver que esta parte intensa, la última parte del juicio, la más intensa, te vas a sorprender de esto, es una respuesta de Dios ante el clamor de los suyos que piden justicia. Eso es lo que vamos a ver hoy, que va a ser mucho más intenso y que va a bendecir tu vida. Así es, apunta en tus notas. Vamos a ver dos aspectos de la furiosa respuesta divina al clamor de los suyos. Dos aspectos de la furiosa respuesta divina al clamor de los suyos. Acompáñame, por favor, a leer versículo 3 al 5. Aquí viene contenida la esencia de este pasaje, ponme mucha atención. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Te recuerdo, eso es una profecía que va a suceder en los últimos tiempos, en la gran tribulación se llama, cuando Dios va a juzgar este mundo. Esto va a suceder específicamente. Entonces, después de que se abre el séptimo sello por el Señor Jesús, que hay media hora de silencio ante la expectativa intensa de lo que viene, en ese momento tenemos otra escena y viene un ángel y se para delante del altar que está delante del trono de Dios en el cielo con un incensario, y los santos están orando. Esta escena es muy importante. Este altar de oro que está delante del trono de Dios en el cielo, también lo tenía el templo judío o el tabernáculo judío, porque era una figura de lo que está en el cielo. Mira, quizás tú sabes Biblia, pero en Éxodo 25 lo puedes ver. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, dice la escritura que se le dieron las instrucciones a Moisés para que construyera el templo aquí en la tierra, o el tabernáculo en ese tiempo, y le dijeron, lo vas a hacer así exactamente, y le mostró Dios el modelo a seguir. Entonces lo que hizo fue que Dios le mostró a Moisés el trono en el cielo, le dijo, así lo vas a hacer igualito en la tierra, obviamente en una dimensión mucho más pequeña, como una maqueta que hacen los arquitectos. Entonces pequeño, pero representaba lo mismo. Entonces ese altar también estaba ahí en ese templo, y ahí se ofrecían los sacrificios y sobre todo el incienso que, de acuerdo a Apocalipsis mismos, representa las oraciones de los santos. Esto es bien importante, por eso te lo explico. También en Hebreos 9 lo puedes ver, que ese tabernáculo es una copia de lo que hay en el cielo. Entonces, el ángel toma el incensario con mucho incienso y le incluye las oraciones de los santos, que dice en el capítulo 5 que las oraciones de los santos es el incienso que sube delante de Dios. Y entonces el incienso combinado con el clamor de la gente, eso significa oraciones, el clamor sube delante de Dios. Eso es muy importante. El incienso representa el clamor de los suyos. La gente que está clamando, los que son de Cristo, los que son de Dios, que están clamando por justicia. Eso es un incienso que sube hasta el trono de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Está claro? Bien. Lo intenso de aquí es que esas oraciones de los santos no son oraciones de intercesión o de peticiones, no, es un clamor de justicia, que están pidiendo justicia. Ese clamor sube hasta el trono de Dios junto con el incienso, y dice el versículo 5 que el ángel toma el incienso, lo llena del fuego del altar y lo arroja a la tierra. Y eso es truenos, voces, relámpagos y un terremoto.
es decir, un terrible juicio sobre la tierra, que va a traer un gran terremoto. Esto está siempre asociado con juicio, ya lo vimos. Entonces, lo que está diciendo aquí, pongan mucha atención, es intenso. El clamor del pueblo de Dios pone en movimiento la última etapa y la más intensa del juicio divino que vendrá a la tierra. Piensa eso. El clamor del pueblo de Dios pone en movimiento la última etapa del juicio y el más intenso que vendrá a la tierra. Como dijo este comentarista, más potente, más poderosa que todos los poderes oscuros que se desaten en el mundo, es el poder de la oración, encendido por el fuego de Dios y arrojado sobre la tierra. Qué manera tan interesante de presentar este esquema. Que las oraciones del pueblo de Dios tienen mucha consideración en el templo para traer justicia, en el trono del cielo para traer justicia. Apunta en tus notas esto. La ira de Dios y las oraciones de su pueblo están relacionadas. La ira de Dios y el clamor de su pueblo están relacionados, lo vemos aquí claramente. El ángel toma el incensario que vienen las oraciones de los santos junto con el incienso, le pone el fuego del altar de Dios y lo arroja a la tierra en manera de juicio. ¿Qué te dice eso? Que las oraciones de los santos, el clamor de los santos es considerado en el trono para traer justicia y juicio a la tierra. ¿No te parece súper interesante y profundo esto? Claro, vimos en el capítulo 6 que esos santos que están en el altar están clamando y pidiendo ¿qué? Justicia. De hecho dice en el capítulo 6 versículo 10, clamaban a gran voz estos santos y decían: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Trae justicia, Señor, haz justicia, Dios. Ese clamor no fue ignorado, fue sumado y considerado para responder furiosamente trayendo juicio a la maldad. Qué gran principio. ¿Y qué te dice eso? Las oraciones del pueblo de Dios se convierten en un símbolo de la ira divina. La acción de este ángel de arrojarlo a la tierra te demuestra que, apunta tus notas, el juicio de Dios vendrá en respuesta directa al clamor de su pueblo. El juicio de Dios vendrá en respuesta directa al clamor de su pueblo. Recuerda que estamos en un tiempo, aquí en Apocalipsis, donde los cristianos eran perseguidos. Eran asesinados, era algo injusto y clamaban: Dios, ¿cómo puedes permitir esto? No, eso no queda ignorado, se está considerando y yo voy a responder furiosamente trayendo un juicio ante la maldad. Esto lo vemos en muchas partes de la Biblia, por ejemplo en el Salmo 35. Despierta y defiéndeme, levántate y hazme justicia. Tú eres un Dios justo, defiéndeme como sabes hacerlo, no dejes que se burlen de mí. Esto es muy bello para un hijo de Dios, porque estoy seguro que has sufrido injusticias. Estoy seguro que te has desanimado, que te has resentido, quizás amargado, al ver que el malvado parece que está triunfando, parece que está burlándose y no hay nadie que pueda detenerlo. Y un hijo de Dios puede que sufra, puede que sea perseguido, que se enferme, que no tenga todo lo que necesita. Y dices tú: pero ¿cómo, Dios? Ese clamor, en vez de convertirse en amargura, de resentimiento contra Dios, clama a Dios por justicia, y esa oración, ese clamor será considerado porque Dios va a traer justicia sin duda. Amén. Así que no dejes de orar. Cada oración es un carbón encendido más que provocará la ira de la justicia de Dios. Te lo repito, no dejes de clamar a Dios. Cada oración es un carbón encendido más que provocará la ira de la justicia de Dios. Tu clamor no es ignorado, es considerado. Y vendrá el día de la venganza del Señor, dice la palabra de Dios. Apunta en tus notas. Primer aspecto de la furiosa respuesta divina al clamor de los suyos: Dios considera tu clamor para hacer justicia. Dios considera tu clamor para hacer justicia. Clama a Dios, clama por justicia. Pídele que Él haga justicia y Él lo hará, y Él va a considerar tu oración para ello. ¿No te parece glorioso eso? No eres ignorado por el cielo. Simplemente tienes que esperar. Espera
Y mientras esperas, sigue clamando a Dios. Sigue clamando a Dios. Mira, te cuento esta historia que le he contado antes, pero es perfecta para este momento. Es una historia verídica en Estados Unidos. En un pequeño pueblo, un empresario malvado puso un bar. Y obviamente los cristianos de ese lugar no querían ese bar. Entonces los cristianos empezaron a clamar a Dios, se reunieron a clamar a Dios y a orar para que Dios interviniera en el asunto. ¿Y qué crees? Al siguiente día, un rayo cae del bar y quema el bar. ¡Gloria a Dios! El problema fue que el dueño del bar demandó a la iglesia, diciendo que eran los responsables de ese problema. La iglesia contrató a un abogado para comprobar y decirles que ellos no eran responsables de esa tragedia. El juez, que era ateo y que tenía este caso, dijo lo siguiente: no importa cómo termine este caso, una cosa es clara: el dueño del bar tiene más fe en que Dios responde el clamor de los cristianos que los mismos cristianos. Dios responde tu clamor. Sigue clamando a Dios. Es solo cuestión de tiempo, pero cada oración es un incienso que sube y que llega hasta el trono. Y eso va a ser considerado cuando Dios traiga justicia en tu situación y en toda situación en este mundo. El mismo Señor Jesús lo dijo, apúntalo en tus notas, Lucas 18, 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahí está claramente el pensamiento. Cuando venga el Hijo del Hombre, estos tiempos finales. Así que quiero preguntarte, ¿tienes la fe necesaria para que no se detenga tu clamor creyendo que Dios hará justicia? Como hijos de Dios, tenemos una gran bendición. El Señor es justo, Él es soberano, Él tiene sus tiempos, sus maneras, y Él hará justicia. Estamos estudiando Apocalipsis, donde habla claramente la profecía que se va a cumplir, de que Él va a traer justicia y juicio a este mundo, y que ninguna maldad, ningún pecado, ningún burlador, ninguna corrupción, ningún robo va a quedar impune. Él lo hará. Necesitamos creer en eso en vez de buscar la venganza en nuestras manos o resentirnos. He conocido a mucha gente que se resiente y se amarga contra Dios porque algo le sucedió. Pero ¿por qué Dios permitiste esto? ¿Y por qué aparentemente la persona se ve muy bien? No, espera. Si no se arrepiente, vendrá un juicio implacable a su vida. Y tu oración y clamor va a ser considerada en ese juicio. Pon delante de Dios tu caso. Ve al tribunal celestial y presenta tu demanda ahí, en vez de estar amargado o querer hacerlo en tus fuerzas. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, si tú que estás aquí o que me escuchas en las redes sociales, no conoces aún al Señor, no tienes una relación con Dios, no te has arrepentido y no le has rendido tu vida a Cristo, es buen tiempo para que medites en eso y que veas, Dios sí responde y hace justicia a los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Él lo hará. Dios, tu Dios y mi Dios es un Dios justo. Amén. Sigamos leyendo versículos 6 al 13. Antes de leerlos, quiero explicarte que aquí van a empezar a sonar las trompetas. ¿De acuerdo? Cada trompeta son 7 ángeles que suenan trompetas. En este capítulo vamos a ver las primeras 4 trompetas. Cada ángel suena una trompeta y cada trompeta es un juicio específico que vendrá sobre esta tierra. Una vez más, es una profecía que vendrá en un futuro, tal cual como está escrito. No sabemos cuándo, pero estamos pronto a eso, en el tiempo final, en la gran tribulación. Y también quiero decir que la manera como se interpreta ese texto, que es muy intenso y que ha habido muchas interpretaciones locas sobre esto, es literal lo que dice aquí, interpretado a la luz de la misma escritura. Por ejemplo, las trompetas que vamos a estar leyendo vienen en la Biblia en varias partes. La palabra que Juan usó como trompeta viene en muchas partes de la Biblia y son trompetas de guerra. Son trompetas que se usaban para juntar al pueblo para la guerra. Entonces están anunciando una guerra que viene. En este caso, la guerra divina contra la maldad. Entonces vamos a leerlas juntos y vamos a ver cada una de ellas. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel
tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella era Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Súper intenso. Súper intenso. Entonces, esto es muy importante. Son juicios que vienen a la tierra, literales, y vamos a ver cada uno de ellos. Pero recuerda, el Señor está ejecutando el juicio como respuesta del clamor de su pueblo. Se van a destruir todos los recursos naturales, bueno, la tercera parte de ellos, los suministros básicos, va a haber juicio, el alimento va a escasear, el agua potable, luz. Vemos aquí fuego y granizo. De acuerdo a la escritura, esto representa juicio divino. Vemos un terremoto de una gran magnitud que probablemente va a traer tsunamis grandísimos, erupciones de volcanes por todos lados, y el agua se va a convertir en sangre, una montaña ardiendo sobre las aguas, que puede ser un gran meteorito. Además de eso, dice que los seres vivientes van a morir porque se va a convertir el agua en sangre. Y además, en el versículo 11, viene otra estrella, otro meteorito que cae, pero es muy especial. Se llama Ajenjo, ¿lo viste? Subráyalo ahí en el versículo 11. Ajenjo significa amargo. Si tú conoces a alguien medio amargado, dile: hey, no seas ajenjo. Ajenjo significa amargo, tóxico, venenoso. Entonces, esta estrella que va a caer va a envenenar la tercera parte del agua potable. Eso significa. Y mucha gente va a morir por esto. Entonces, además de eso, va a haber tinieblas. La tercera parte del sol y de la luna se van a oscurecer para que haya tinieblas. Ahora te pregunto, si tú conoces la Biblia, sabes que algo te suena a esto. Vemos granizo, vemos agua en sangre, vemos tinieblas. ¿A qué te suena? A Egipto. Las plagas de Egipto. Una vez más, ¿quieres interpretar ese texto? Es obvio que tienes que considerar Éxodo. Pregunta: ¿por qué vinieron las plagas de Egipto? Era el juicio divino. Amén. Y el pueblo de Dios salió libre de ese juicio. Amén. Entonces, y mientras más clamaba el pueblo de Dios, más juicio venía sobre Egipto. ¿Lo ves? Por eso claramente está hablando de que es literal, esto va a suceder. Y lo mismo que experimentaron los egipcios, van a experimentar las personas en este mundo que rechacen a Dios y su verdad. Va a ser súper intenso, ¿lo puedes ver? Amén. Pero el versículo 13 dice que apenas viene lo peor después de esto. Esto no es lo peor. Dice: vi un ángel volar por medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles, que vamos a ver más adelante. Apenas viene lo más intenso. Todo esto va a suceder en un mundo que rechazó la verdad, que rechazó a Dios mismo, que se gozó en el placer, en la maldad, en abusar de otros, en dañar a otros, en robar, en la corrupción. ¿Alguna vez te has sentido frustrado o molesto por la maldad a tu alrededor? Porque quizás ves que hay gente que roba, corrupción, violencia, quizás te hicieron algo a ti, enfermedad, lo que sea. Dices: Dios, ¿hasta cuándo? Ese era el clamor de estos santos. Y Dios dice: sigue orando. Ese clamor no nada más lo voy a considerar, lo voy a usar
para traer juicio. Esto es lo más intenso. Recuerda, el incensario que el ángel arrojó a la tierra y que provocó todo esto, ese incensario contenía dos cosas muy importantes. Bueno, tres: el incienso, las oraciones, el clamor de los suyos y el fuego del altar de Dios. Entonces, el mismo clamor del pueblo de Dios fue utilizado para traer el juicio que trae justicia. Así que apunta en tus notas, segundo aspecto de la furiosa respuesta divina al clamor de los suyos: Dios utiliza tu clamor para hacer justicia. ¿Sabías eso? Dios utiliza tu clamor para hacer justicia. La Biblia claramente dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿qué nos corresponde a ti y a mí? Confiar en Él y no tomar la venganza en nuestras manos, sino clamar y decir: Señor, tú haz justicia, tú eres justo. Hoy traigo mi demanda delante de ti y espero en ti, confío en ti, y mientras sigo clamando y clamando, porque sé que ese clamor es un incienso que sube, y mientras más clamor, más vendrá la respuesta furiosa de parte de Dios. Apunta en tus notas esto: tu oración es un arma poderosa que Dios utiliza para traer justicia. ¿Sabías eso? Lo estamos viendo claramente. Tu oración es un arma poderosa que Dios utiliza para traer justicia. Entonces, en esa situación injusta, o cuando veas esa injusticia, clama a Dios. Es lo mejor que puedes hacer. Y Dios va a utilizar ese incienso para traer justicia en esa situación, en este mundo o en el fin del mundo, como lo estamos viendo aquí. Hay muchas partes en la Biblia que hablan de esto, pero dos de las más conocidas son estas: en Génesis 4 y en Éxodo 3. Génesis 4 es cuando Caín mata a Abel. Una gran injusticia, ¿estás de acuerdo? Dios viene con Caín y le dice: ¿por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra, la sangre de tu hermano pide venganza, clama por venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. ¿Lo ves? Y en Éxodo 3, Dios se le aparece a Moisés en una zarza. Y Dios le dice a Moisés, claramente le dice en Éxodo 3, 7 al 10: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores y he descendido para librarlos. El clamor de los hijos de mi pueblo ha venido delante de mí y he visto su opresión. Por lo tanto, los voy a librar trayendo justicia, y trajo las plagas para eso. ¿Qué te dice eso? Dios no abandona a los suyos. Dios escucha el clamor de los suyos y sube delante de Él, y Él utiliza eso para traer justicia. Solamente tienes que esperar un poco y clamar mientras llega ese momento. Amén. Termino con esta historia, verídica también. En otro pueblo pequeño había un hombre llamado Elías, un hombre justo, trabajaba con sus manos, estaba en paz con todos. Pero había otro hombre que era malo, que era poderoso, corrupto, que abusaba de los demás. Y un día simplemente decidió quitarle todo a Elías, todo, su terreno, su sustento, todo. Y nadie pudo hacer nada porque le tenían miedo a ese hombre corrupto. Y Elías no peleó, no gritó, no tomó venganza, se arrodilló y oró. Dijo: Señor, tú eres mi justicia. Yo no puedo defenderme, pero tú sí, haz justicia. Pasaron los días y aparentemente nada pasaba. Y este hombre malo seguía de corrupto, más rico cada vez, a más gente despojaba, pero Elías seguía orando. Él sabía que cada oración era como poner un peso más en la balanza en el cielo. Y un día la balanza se inclinó. Empezó una investigación, todo salió a la luz, gente empezó a hablar, y este hombre, todo lo que había hecho secreto salió a la luz. Corrupción, fraude, abuso, asesinato, cayó completamente y se le hizo justicia a Elías. Pero Elías dijo esto, y ponme atención. Elías dijo: sabía que mientras clamaba a Dios, él estaba escuchando y sabía que iba a hacer justicia. Y mira esto: cada una de mis oraciones al Señor las fue acumulando hasta que provocaron la respuesta divina que trajo justicia. Apunta en tus notas esto: cada oración no es repetición, es acumulación. Cada oración no es repetición, es acumulación. Si eres de los suyos, mientras tú oras, el cielo no ignora, el cielo acumula. Eso es lo que estamos viendo en este incensario. Tenemos que recordar eso.
Apunta en tus notas. La justicia de Dios a veces no es inmediata, pero es inevitable. Esa es la única diferencia. ¿Por qué? Porque Él está acumulando el clamor y va a responder a eso. Los hombres pueden enterrar la verdad, pero no pueden silenciar el clamor que sube al cielo. Si nadie habló por ti, no te preocupes, el cielo sí escuchó. La injusticia puede escribir capítulos, pero la justicia de Dios siempre escribe el final. La injusticia puede escribir capítulos, pero la justicia de Dios siempre escribe el final. Puedes confiar en eso. Puedes descansar en eso. Nuestro Dios es justo y Él traerá el pago. Y Él va a considerar tu clamor y va a utilizar tu clamor para traer esa justicia. Termino diciéndote, cuando el cielo guarda silencio, es porque está a punto de hablar con justicia. Cuando el cielo guarda silencio es porque está a punto de hablar con justicia. Así que quisiera que pudieras meditar en esto, porque sé que tú estás en medio de un ambiente injusto, malo, egoísta, y puede que te hayas desanimado, que te hayas resentido, amargado. Muchas veces han venido gente a consejería así. Solamente espera. Si esa gente no se arrepiente, vendrá el juicio implacable a sus vidas. Y Dios va a considerar todas las veces que tú clamaste por justicia. En vez de querer vengarte en tus manos, descansa en su venganza y Él lo hará. Déjame orar por ti. Bueno, dos aspectos finales de la furiosa respuesta divina al clamor de los suyos. Dios considera tu clamor para hacer justicia y Dios utiliza tu clamor para hacer justicia. Oremos. Padre, te doy gracias por cada persona que está aquí, Señor, que nos ve en las redes sociales. Señor, gracias porque tú no abandonas a los tuyos y escuchas el clamor y utilizas ese clamor para traer justicia. Señor, yo quiero orar por estas personas que están aquí, que seguramente muchos de ellos han experimentado situaciones dolorosas y quizás muchos de ellos han dudado de ti. Pero hoy te damos gracias porque esta profecía que nos has puesto en nuestras manos nos dicen claramente lo que sucederá en un futuro y podemos descansar en eso y esperar y mientras clamar. Sigue orando ahí donde estás. Clama a Dios. Pon delante de Dios esa situación que te ha inquietado. A través de la oración, de tu clamor, puedes ir delante del trono, del tribunal del cielo y depositar tu demanda ahí. Él es el juez justo y lo hará. Y descansa en eso y perdona a las personas que te hirieron o a las personas que ves que están haciendo esa injusticia.